Se debería estar grabando, perfecto. Bien, lo que te quería decir sobre el examen, a vos y a los compañeros que estén viendo el video, em, se trata de 20 preguntas, ¿sí? Que son similares a los que ustedes se encontraban en el trabajo práctico uno y 2. Van a ser 10 preguntas sobre los temas del primer TP, que son de la unidad uno a la 3. Y después en las otras 10 preguntas tienen eh, cosas o temas de la unidad 4 a la 7. ¿Sí? Si mal no recuerdo era así, pero es la mitad y la mitad. Mitad de TP1, mitad de TP2. Eh, Hay preguntas de todos los temas de todas las unidades. ¿Sí? Eh, pero bueno, más allá de eso, son similares a lo que encuentran en el trabajo práctico, no solo en el nivel de dificultad, sino que también en la modalidad, ¿no? Puede haber, y van a ser, todas de elección múltiple, pero a diferencia del trabajo práctico, tienen una única opción correcta. No sé si recuerdan, en el trabajo práctico habían algunos ejercicios que decían, por ejemplo, indique cuáles de las siguientes opciones son correctas, plural. Bueno, eh, en el examen va a ser solo una. Imagínense, van a tener siempre en cada pregunta, si son de elección múltiple, cuatro opciones, solo una de ellas va a ser correcta. También pueden aparecer ejercicios que sean verdadero o falso, ¿sí? Pero nada del estilo de lo que vos planteabas, Gaby, hace un ratito, antes de que empiece la grabación, de resuelva explícitamente y muéstreme el procedimiento. No, no, nada de eso. Por ahí les pediremos analizar un procedimiento y a ustedes les aparezca algún procedimiento como una opción posible. Van a haber varias opciones y ustedes tienen que elegir el correcto. ¿Eh? O sea, tranqui en ese sentido. Más que nada es una evaluación de este estilo. No es la mejor forma de evaluar el conocimiento, un examen de multiple choice o de elección múltiple, menos aún cuando es por tiempo muy muy limitado, es una hora y media que tienen para resolverlo. Em, bueno, una hora y media para 20 preguntas es poco tiempo, es muy poco tiempo. Se puede llegar, ¿sí? Se puede llegar. De hecho, se llega. El tema es que sigue siendo poco tiempo, ¿no? Eh, si dependiese de mí, la modalidad del examen sería completamente distinta y evaluaría de otra forma, que nada que ver con lo que se hace acá. Pero bueno, es el formato de Adulto 2000, eso ya no depende de nosotros, es así. Así que, bueno. La idea de los ejercicios que planteamos en esas 20 preguntas es que se puedan resolver en ese periodo de tiempo. O sea, no planteamos cosas que requieran mucho más de ese tiempo. Pero bueno, siempre todo va a depender del contexto de cada uno, ¿no? De quizás alguno necesite más tiempo que otro, ¿sí? Es así. Y por eso digo, sé que es poco tiempo, una hora y media. Pero bueno. En resumen, si ustedes revisitan los trabajos prácticos uno y 2 y los o vuelven a hacer o se fijan, ¿sí? Eh, el que hicieron bien, por qué fue que estaba bien, el ejercicio que le pifiaron, por qué le pifiaron. Si hacen ese trabajo, con eso debería ser más que suficiente para enfrentar el examen. Si sienten que necesitan más, yo lo que siempre les recomiendo es eh, ir por los ejercicios de autoevaluación de cada unidad. ¿Sí? Vayan por esos ejercicios y con eso van a tener más que de sobra, creo yo, para estar listos para el examen. Igual, de nuevo, todavía queda tiempo de acá al examen. Tenemos, justo las contamos con Gaby hace un rato, eran 6 clases más, o contando la de hoy, ¿no? Así que, bueno, aprovechen estos días que vienen por si quieren sumarse a los de YouTube. Ahora les digo alguna consultoría para preguntar algo en persona. Si no, pueden hacerlo también a través de la mensajería, si nos pueden escribir. Bueno, el formato que ustedes deseen usar, barra puedan usar o quieran, ¿sí?
Pero bueno, em, creo que eso es todo. ¿Algo más querías saber vos sobre el examen, Gaby, o con eso más o menos respondí? No, que si usted me confirma que el examen se basaba sobre los trabajos prácticos Sí, uno y 2, sí. me iba a centrar en eso, a estudiar los conceptos y los ejercicios de eso, y para ahorrar tiempo, ¿viste? Y me puedo concentrar en otras materias también, ¿viste? Por eso, sí, sí, concéntrate en lo que veamos en clase y revisitar los trabajos prácticos, ¿sí? Ujú. Si sentís que necesitas más, como te decía, anda a las actividades de autoevaluación de cada unidad. Sí, Con eso debería alcanzar. Bueno, para geometría en puntual, no sé si recordás la vez pasada, decía ir a tal página para ver el lenguaje formal o cómo se le dice formalmente a tal cosa o qué nombre tiene tal tipo de figura geométrica. Ese tipo de cosas sí te invito a chusmearlo en la guía, porque no le quiero dedicar mucho tiempo a eso, porque bueno, esto se llama así y tiene que cumplir esta y esta condición. sí, Eh, sí, no es muy didáctico, pero bueno, es algo que tristemente evaluamos ese tipo de cosas. Entonces, bueno, hay que prestarle atención al nombre. Pero tampoco va a hacer falta que lo memoricen. Ustedes cuando estén en el momento del examen pueden usar todo el material con el que venían trabajando. Entonces, con saber en qué página del libro o del material está el nombre formal de cierta figura geométrica, ya está. Sí, no hace falta que lo memoricen. sí, porque es bastante preciso. En el trabajo Sí, práctico número 2 te dice por exactamente. eso, por eso. Tienen permitido usar todo el material con el que vienen trabajando, lo que nos interesa es que lo puedan identificar. ¿Sí? Sí. Por eso. Bueno. Hablamos de el examen. Y lo que estábamos charlando también entonces era retomar y cerrar con funciones, que sin querer arranqué con geometría cuando nos quedaban alguna que otra cosita que ver en funciones, mis disculpas. Eh, pero bueno, en principio traje acá de GeoGebra una función, un gráfico de una función. Em, Nosotros en Matemática B vamos a analizar este tipo de bichitos más en profundidad. Pero bueno, lo que nos va a interesar en Matemática A es poder hablar de varios conjuntos, ¿sí? Y vamos a hacer un análisis completo hoy de todos los conjuntos que nos van a interesar y tomando esta función de acá como ejemplo, ¿sí? Entonces, conjuntos, que, vamos a decir los conjuntos que nos interesarán. Una consulta de Sí, paso. decime. No sé si usted dio una clase pasada o por ahí yo no recuerdo, pero la nomenclatura dominio, función y conjunto, imagen, función, eso usted explicó, ¿no? Sí, ¿Me explicó? sí, Sí. estuvimos chusmeando dominio, imagen y conjunto de ceros o raíces. Ujú. Pero no, nos faltó hablar de otros conjuntos más que eran los que iba a mencionar hoy. Igual los vamos a revisitar todos con este ejemplo de acá. ¿Sí? Bueno, Así que vamos a tener un ejemplo bastante más general acá. Pero insisto en que, por ejemplo, esto de acá es el gráfico de una función y nosotros la otra clase teníamos un gráfico que era distinto a esto. Era un gráfico donde nosotros teníamos puntos aislados, ¿no? sí, Ubicados en el espacio. Bueno, tanto ese tipo de dibujo como este de acá pueden provenir de alguna función. Para decidir o no si venían de una función, teníamos que hacer ese análisis de, bueno, para cada entrada, ¿hay una única salida? Eso era lo que había que chusmear, nada más. Este en puntual, medio que ya lo adelanté, es el gráfico de una función. Cada entrada tiene una única salida. ¿Sí? Lo que no cumple esta función en particular es que no es inyectiva. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué? Bueno, porque si nosotros venimos, por ejemplo, a la entrada x igual a 3. Si bien no está marcado acá, ahora lo marco, este sería el eje x, el horizontal, y este el vertical el y. Acá teníamos las entradas y acá la salida. Si uno viene al x igual a 3 y se fija dónde está ubicado el punto que corresponde a la coordenada x igual a 3, a qué altura está ubicado en el gráfico, está a la altura 3, ¿no? sí, O sea que cuando ingresa un 3 sale un 3.
¿sí? Pero ¿qué pasa cuando ingresa, por ejemplo, un -1? Cuando ingresa un -1, ¿a qué altura está ubicado el punto? El 3. Al 3 también. Entonces ocurre que hay dos entradas distintas, el -1 y el 3, que comparten la salida. Eso significaba que no era inyectivo, ¿sí? Inyectiva era con una sola salida. Inyectiva era que no había dos entradas que compartían la salida. Ok, Entonces, fíjate, no solo ocurre con el -1 y el 3, ¿no? Ocurre con un montón. Porque, por ejemplo, este punto de acá está a la misma altura que este punto de acá. sí. Y este punto de acá está a la misma altura que este de acá. Y así. O sea, parece haber lo que sería una simetría respecto a este eje de acá. Pero bueno, eso es algo que lo veremos en matemática B. Pero visualmente se ve, ¿no? Como que estaría reflejada esta parte derecha acá a la izquierda. ¿Sí? Este cachito de curva hacia acá sería el mismo cachito de curva que está acá, reflejado si quieren. Pero bueno, eso esperemos a mate B para chusmearlo. Lo que nos interesa a nosotros es determinar si se trata de inyectivo o no inyectivo, qué significan todos estos puntos dando vueltas acá, ¿no? Al fin y al cabo tenemos un montón de puntos, ¿no? Son tan cercanos uno al otro como yo quiera. Podría hacer zoom y zoom y zoom y seguir ubicándolos ahí. Bien. Entonces esta no es inyectiva. Es función. ¿Sí? Primero que nada teníamos que determinar si era o no función para decir si es o no inyectiva. Así que esto lo voy a poner arriba. Primero es función y ahora sí decimos, bueno, no es inyectivo. Bien. Entonces, los conjuntos que nos van a interesar chusmear de las funciones son dominio, imagen, conjunto de raíces o ceros. Tenemos el conjunto de crecimiento. Ahora voy a tener que poner el de crecimiento también, ¿no? Si buscamos el de donde crece, buscaremos también el donde decrece. Después, ¿cuál más tendremos? Tendremos el conjunto de positividad. Después tenemos el conjunto de negatividad. Bueno, con esos creo que tenemos todos los conjuntos ahora sí, pero fíjate que son varios, ¿no? Tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conjuntos que nos interesa chusmear. Eh, bueno, en principio, el dominio, ¿sí? ¿Qué era el conjunto dominio? Era el de las entradas. No se pretende de nuevo que memoricen todo esto, pero sí que tengan la definición anotada en algún lugar y que puedan identificarlo dado algún gráfico, por ejemplo. Entonces, voy a tomar prestado el dibujo, voy a ir a un nuevo pizarrón. Vamos a decir, ¿el dominio cuál sería? El dominio es el conjunto de todas las entradas posibles. Bueno, nosotros llamábamos entradas a todos los valores que me acepta o todas las cosas que me acepta mi función. En este caso eran números. Dijimos que sobre el eje horizontal estaban las entradas. Y la pregunta entonces acá se transforma en, bueno, eh, ¿qué valores de entrada puedo yo ingresar y voy a tener en algún momento un punto ubicado? Bueno, si yo elijo el 3 tenía un punto ubicado, ¿no? Habíamos dicho era el 3. Estaba a la altura 3. Si yo voy a un poquito más, el 3,5, y vengo acá, me fijo, bueno, hay un punto. Acá, por ejemplo. Y así, ¿no? Yo podría ir para acá hay otro. Podría ir al 1, acá hay un punto asignado.
O sea, tenemos salida para cada una de estas entradas, ¿no? Bueno, para este tenemos. Para la entrada número, para esa entrada no. Para esta de Bueno, acá, no, no hay. y salida no tiene una salida. Bueno, que no la veamos no significa que no esté. Este dibujo acá nos invita a pensar eso, ¿sí? Fíjate que es como una... Esto se llama una parábola, ¿sí? Y la idea es que acá el gráfico en realidad continúa, ¿sí? Continuaría para allá y para allá, eternamente abriéndose, ¿sí? Eh, no es que termina la información acá. Si terminase la información acá, lo que habría marcado es un punto. Mm, Estaría marcado un punto muy específicamente. Pero como no hay un punto marcado, fíjate, es como que se corta, de hecho, ahí, ¿no? sí, sí, Justamente, no podemos poner el gráfico completo acá porque tendríamos que hacer zoom eternamente, ¿no? Entonces, lo que representa este tipo de corte así es que esto en realidad continuaría. Y si te vas cada vez más lejos, bueno, vas a eventualmente poder elegir cualquier entrada, ¿no? Porque sí, esto se va a seguir abriendo y abriendo y abriendo para ambos costados. Pero recuerden eso, de que si es algo más acotado, va a estar indicado con un punto, ¿sí? Si aparece un punto ahí y termina ahí la curva, ¿no? Que no continúa por acá, significa entonces que la información llega hasta ahí, ¿sí? O sea que solo podríamos tener, por ejemplo, la entrada hasta acá, hasta cerca del 4, ¿no? sí, Bien, entonces, ahora que tenemos ese detalle, podríamos elegir cualquier entrada, ¿no? Podríamos irnos tanto a la derecha como querramos y tanto a la izquierda como querramos. sí. Bueno, ¿cómo resumimos que podemos elegir cualquier entrada? Porque es complicado, ¿no? Escribir un conjunto de todos los números de la recta. Bueno, en este caso, el dominio lo resumimos así. Una R con dos patas. Esto significa el conjunto de todos los números reales. ¿Sí? Este sería el dominio. Y respecto a la imagen, ahora vamos a un nuevo pizarrón. Mismo dibujo, pero quiero hacerlo un pizarrón por cada conjunto. La imagen era parecida al dominio. Es el conjunto de todas las posibles, no entradas, ahora salidas. Sí, lo ¿Sí? comprendo. Sí, ¿Y cuál sería acá? Las salidas estaban sobre el eje vertical, ¿no? sí, sí. ¿Y qué te parece? ¿Qué me parece el conjunto de salida? Sí. Y ahí, si no hay como es un punto, hay infinita posibilidad de salida. ¿Hay algún punto que esté ubicado a una altura -2? Ahí sí, Mm. está en -1, sí, tienes razón. Ah, o sea, no hay un punto, por ejemplo, acá. Sí, no estaba viendo eso. Los puntos que tenemos ubicados están sobre la curva verde. ¿Sí? Sí, sí, O sea, tenemos una infinidad de puntos que juntos nos construyen esa curva verde. ¿Sí? Pero bueno, como te recalqué ahora, no hay ningún punto que tengamos ubicado, por ejemplo, en el segundo subsuelo. Entonces, ¿cuál sería la altura más baja a la cual tenemos ubicado un punto? -1, como vos no sé, dijiste. sí, O sea, bueno, entonces, ¿cómo resumimos que es desde -1 para arriba? Porque para arriba esto continuaría eternamente, ¿no? Entonces tenemos la salida 8, a pesar de que acá se nos corta el dibujo, ¿no? Uno podría hacer zoom para afuera y dice, ah, bueno, esto continuaba. ¿Sí? sí, Justamente, no estaban los puntos marcados, esto continuaba. Entonces, podemos ir tan arriba como querramos, va a haber algún punto ubicado a la altura que se nos antoje. El tema es que no podemos ir tan abajo, podemos ir hasta el -1. Entonces nosotros vamos a describir el conjunto de esta forma. Con se llama corchete,
Y vamos a decir del -1, punto y coma, hasta el infinito. ¿Sí? Esto de acá, esta escritura, es de un intervalo. ¿Sí? Un intervalo justamente habla de eso. Es un conjunto de números que van desde un número hasta algún otro. Bueno, en este caso vamos desde el -1 hasta, bueno, el infinito. ¿Sí? Puedo irme tan arriba como quiera. Siempre vamos a ir en ese orden, desde el más chico hasta el más grande. Bueno, en este caso, puedes ir tan arriba como quieras, ¿no? Y fíjate que lo curioso es que yo usé un corchete de un lado y un paréntesis del otro. Sí, No es casualidad eso. Fíjate que esto es muy parecido a las coordenadas de un punto, ¿no? Pero a no confundirlo. Esto, cuando estamos hablando de una imagen, ¿sí? Y escrito de esta forma, cuando aparece un infinito, significa que estamos hablando de un conjunto, ¿sí? Que son muchos números. Acá, fíjate, estamos diciendo los números que van del -1 hasta tan arriba cuando yo quiera, ¿sí? No estamos hablando de un punto, ¿sí? Y lo que quiere decir el corchete es que al -1 lo queremos incluir, porque hay una entrada que nos da de salida al -1, ¿sí? Esta misma de acá. Si yo ingreso con el 1, la salida la tengo en -1, ¿sí? Entonces lo incluimos. ¿Cómo lo incluimos? Con el corchete, ¿sí? Bien. Si no lo quisiera incluir para hablar de ese conjunto, pondría un paréntesis, ¿sí? De manera similar a cuando puse el infinito. Bueno, siempre que aparezca un infinito para hablar de este tipo de expresión se usa un paréntesis, ¿sí? Eh, bueno, fíjate cómo cambió. Bastante raro. Y esto de acá se llamaba intervalo. Y más que haberlo dicho, también lo voy a escribir. Son los números que son más grandes que el -1, incluido, ¿no? Otra forma textual de decir ese conjunto es esta de acá. Los números que son más grandes que el -1, incluido, ¿sí? Más grandes o iguales, podríamos decir. Voy a escribirlo así mejor. Más grandes o iguales. Ahí está. ¿Sí? Bien. Eh, Más o menos el conjunto de imagen quedó claro por qué es este. sí, quedó Lo bastante único claro. raro es esto de acá, ¿no? La nueva escritura. Sí, eso no lo vimos. Sí. No lo vimos, pero es necesario hablar de los intervalos. Quizás hablamos de intervalos o los mencionamos cuando estábamos... Usted eh, dice iguales porque vamos a hacer que hagamos una curva más pronunciada para la izquierda y vaya hacia el otro -1 hace también -1, que toque los dos -1, el que es abajo y el que está a la izquierda. este de acá, Mm. a no confundir, Ah, por esa entrada. esta es la entrada. Sí, sí. ¿Sí? Recordemos que sobre el eje horizontal tenemos entrada. Y acá lo que queríamos mirar era el conjunto de todas las salidas. ¿Sí? Ujú. Cuando hablamos del conjunto de todas las salidas, miramos el eje vertical. Sí, sí. Y nos preguntamos las alturas de los puntos. Pero suele ser un punto de confusión el que vos decís. Muy bien, ¿verdad? Ah, Sí. Bueno, de hecho, si la curva verde también pasase por acá, por el -1, imagínate, la imagen acá no cambiaba, sí, ¿no? sí. Porque esto seguía igual, solo que estaba más abierto, ¿sí? Quizás cambiaba acá también, ¿no? Tendría otra apertura, pero bueno, si el punto más bajo era este de acá, si el punto más bajo era en -1, la imagen no cambiaba. A pesar de si estaba más así abierta o más empinada. ¿Sí? Bien. Entonces, llevo prestado este. Ahora vamos a hablar del de las raíces. El conjunto de ceros o raíces.
Este es el conjunto de todas las entradas que tengan salida nula. Y este era el que habíamos chusmeado la otra vez también. Bueno, ¿qué significa que tenga salida nula? Que el punto esté ubicado a la altura cero, ¿no? Que esté al nivel del mar. Eso significaba salida nula, que no sea 5, que sea un cero, por ejemplo. Bueno, ¿hay algún punto que esté ubicado al nivel del mar? Acá. ¿O a la Eh, altura cero? la altura cero, sí. ¿Cuál? El, Este de acá, ¿qué altura está? Le hago más grande por las dos. sí, el 3 está en la altura, está en Ese la altura está, 3. ese está a la altura 3. ¿Sí? La entrada 3 tiene salida en altura 3. Este punto de acá, ¿está en la altura cero? No, está en la No, altura uno. Bueno, tengo que bajar más, ¿no? Este de acá está en la altura un medio, imaginad. Bueno, creo que ya sospechás que si lo pongo acá, ahí voy a estar a la altura cero, ¿no? sí. Y lo mismo acá. Entonces, ¿quiénes son las entradas ahí que están relacionadas con este punto y este punto? Y la entrada sería el número 2. Claro, este punto lo que nos dice, primero que nada, las coordenadas de ese punto, ¿cuáles son? La coordenada x es 2 y la coordenada y era cero, ¿no? La altura fue cero. Sí, Y esto lo que nos decía al mismo tiempo es que si a la función le ingresamos el 2, la altura o la salida correspondiente es cero. Y este punto de acá nos dice, con las coordenadas 0, punto y coma 0, nos dice que si a la función le ingresamos el cero, la salida es cero. ¿Sí? no, eso no tenía en cuenta. Que la entrada cero, sí. La salida cero. Claro, este justo es el cruce de ambos. Tiene tanto el x igual a cero como el y igual a cero. ¿Sí? Sí, sí, un punto, sí. Entonces vino muy bien traerlo. Entonces, fíjate que igual para hablar de este conjunto de ceros o raíces, hablamos de la entrada que cumpla con la condición de la salida nula. Entonces, el conjunto va a estar formado por las entradas que tienen la salida nula. Y las entradas eran el cero y el 2. Y el 12. ¿Sí? Entonces, este conjunto solo tiene dos elementos. ¿Sí? Como no decimos los números más grandes que ta 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 ta, o alguna cosa rara de ese estilo, no hace falta que hablemos de intervalos. Acá alcanza con decir o usar las llaves para hablar del conjunto, porque son solo dos elementos. Tenemos al cero y al 2. ¿Sí? Este es el conjunto de ceros o raíces. Y se le suele anotar también con una C y un cero. ¿Sí? Ok. Bien. Em, y ahora vamos a los nuevos conjuntos, de los que no habíamos charlado todavía. Y se llaman, vamos a empezar con el conjunto de crecimiento. ¿Y qué nos dice? Es el conjunto de valores, el conjunto de entradas que cumplen que si avanzo, esto es entre comillas, ¿sí? La definición formal, de nuevo, es mucho más, tiene un valga la redundancia, es mucho más formal. Yo no No, quiero mostrar la definición hiperformal, la pueden chusmear si quieren en el libro. Yo quiero dar una definición que sea más o menos entendible, sin tanto simbología, porque la definición formal de este tipo de conjunto involucra mucho símbolo. Bueno, no hace falta hablar de tanto símbolo para poder identificarlo.
Es más, yo estoy convencido de que si te pregunto a vos, ¿de dónde a dónde crees que este gráfico crece? Sospecho que me lo podrías decir. Eh, ¿De dónde a dónde crece? y crece de la entrada 2. ¿Desde la entrada 2 hasta dónde? ¿Continúa a la derecha y sigue creciendo? Sí, ¿no? Si Sí, yo, si yo parto de acá y sigo avanzando en las entradas, las alturas son cada vez más altas. Bueno, pero pregunta, Gaby. Si yo partía del uno, partía de la entrada uno, tengo la salida acá. sí. Ese crecimiento sería. Y si yo pongo el siguiente punto acá, está a una altura más alta que la anterior, ¿no? Sí, O sea, en realidad empezó a crecer desde este valor, ¿no? De la entrada, desde el x igual a uno. Pero viste que la idea intuitiva la tenías, lo que sí mareaba quizás era acá abajo, ¿no? sí, sí, porque me acostumbré al punto, solo el punto, no al gráfico este. Claro. A ver, entonces, ¿cómo terminamos de decir con nuestro lenguaje coloquial cómo sería este conjunto? ¿O cómo lo identificamos? Bueno, va a ser un conjunto de entradas, pero que tienen una condición sobre la salida, ¿sí? Y la condición que cumplen es que a medida que nosotros avanzamos sobre ellas, sobre las entradas, a medida que crecemos en la entrada, fíjate, avanzamos del uno al 2, ¿sí? ¿Y qué pasó? La altura de este punto, que era de la entrada 2, fue mayor que la anterior, ¿sí? Aumentó en la altura si querés el punto. Entonces, a medida que avanzamos sobre esas entradas, coma, las salidas también crecen o aumentan, ¿sí? Vamos a decir aumentan, ¿sí? Cuando hablamos de aumentar sobre el eje vertical y para arriba tenemos los positivos. Para arriba si avanzamos creceríamos. Bueno, ¿cómo avanzamos en el horizontal? Y hacia la derecha, ¿no? Pasamos de los negativos a los positivos. O por ejemplo, avanzaríamos del -4 al -3, del -3 al -2, ¿sí? Avanzaríamos hacia la derecha. Por convención, ¿ustedes podrían darlo vuelta? Sí, como decíamos la otra vez con las funciones, pero siempre vamos a ubicar los positivos o hacia la derecha o hacia arriba, y sobre el eje horizontal las entradas y sobre el vertical la salida. Entonces, nosotros ya identificamos que a partir de la entrada 1 ocurrió que todas las salidas empezaban a crecer, ¿no? Acá teníamos la salida -1, para el 1,5 o para el 3 medios tenemos una salida también un poco más alta que antes. Y para este de acá también. O sea, para cualquier entrada que esté un poquito a la derecha del uno, pasó que el punto lo voy a tener que ubicar más alto, ¿no? Entonces decimos, a partir del uno en adelante, fue que las salidas o los puntos empezaron a ganar altura, ¿sí? Entonces, lo que decimos acá, vamos a necesitar hablar de un intervalo, ¿no? Porque son muchas entradas. ¿Eso se ve, Gaby? Son muchas. Sí, Yo podría sí, sale por continuar eternamente. Entonces, para hablar de tantas entradas nos conviene expresarlo como un intervalo. Entonces decimos, bueno, del uno en adelante. ¿salimos el corchete otra vez o no? Esta vez no lo vamos a incluir al uno porque al uno puntualmente lo vamos a reservar para otro conjunto. Mm, mm. Ya vamos a hablar de ese conjunto. O bueno, más que conjunto es... Sí, es un conjunto también. Eh, pero lo reservamos para otra cosa. Decimos a partir del uno empezó a crecer. Entonces lo escribimos así. A partir del uno hasta donde usted quiere. ¿Sí? Hasta el infinito. Este sería el conjunto de crecimiento. Bueno, y me voy a tomar prestado esto para hablar del siguiente conjunto. Ahora vamos a hablar del de decrecimiento. Es el conjunto de entradas que cumplen que si avanzamos sobre ellas, las salidas ahora no aumentan, sino que disminuyen. ¿Sí?
De nuevo, todo entre comillas, pero para que se entienda. De nuevo, la definición más formal está con mucha simbología, pero esencialmente lo que dice es esto. ¿Sí? Dice esto que está acá textualmente. Es más digerible, creo yo, escrito así que visto con los símbolos. Después vos me contás si chusmeas la definición, cuál te gustó más. Yo creo que esta de acá te va a gustar más. Y a mí, bueno, medio que también. Pero la formal tampoco es tan difícil de entender, pero no estuvimos haciendo mucho énfasis en los símbolos, por eso es que me voy a quedar con esto. ¿Sí? Entonces, tenemos que avanzar en las entradas, por ejemplo, avanzo del -2 al -1. ¿Cuál fue la salida correspondiente a cada uno? La del -1, la salida correspondiente era 3. La del -2, ¿cuál fue? Y más o menos 7 y algo, ¿no? Está un poquito más arriba, justo donde se cortaba. Pero yo avancé en la entrada, ¿no? Fui del -2 al -1. ¿Y qué pasó con la altura del punto? ¿Aumentó o disminuyó? ¿Aumentó? La altura de este punto de acá, acá aumentó. Ah, Yo no, fui, yo fui a la derecha, acordate de ah, eso. no, no, si va de Decime. izquierda a derecha, disminuyó. Por eso. De nuevo, cumplen que si avanzamos sobre las entradas, esto significa ir hacia la derecha en el eje horizontal. Nosotros siempre vamos a pensar en eso. Estamos avanzando sobre el eje horizontal y estamos viendo qué pasa con esas alturas. Es como si venimos de una montaña rusa, ¿no? Va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, hasta acá, y ahí cambia de sentido, ¿no? Ahora empieza a subir. Sí, sí. Vamos en ese sentido. Bueno, entonces nosotros en realidad podríamos ir tan a la izquierda como querramos, y esto siempre va a ir decayendo y decayendo y decayendo hasta que llegamos justo al uno, ¿no? Entonces, lo que decimos es que venimos de tan lejos a la izquierda como querramos y frenamos en el uno. ¿Sí? Esta función se llama decreciente en ese intervalo. ¿Sí? Y también se dice creciente en el otro, en el que iba del uno al infinito. ¿Sí? Esa parte más o menos, ¿sí? O sea, no solo estamos hablando del conjunto de crecimiento y decrecimiento, también podemos decir, bueno, la función crecía en tal intervalo, era creciente en tal intervalo. A ver si le llevo a entender, ¿sería de crecimiento cuenta de los números positivos, así los negativos, o no? O yo me estoy equivocando acá. El de No, decrecimiento, de crecimiento, de el de, crecimiento. el de De, crecimiento, sí, el de crecimiento era el otro, este de acá. sí, Lo que buscamos nosotros es a partir de cuál de las entradas o en qué rango de entradas, qué conjunto de entradas, ¿sí? Cumplen algo. ¿Y qué es lo que tienen que cumplir? Que a medida que avanzamos hacia la derecha, sobre las entradas, ocurre que las salidas aumentan. sí, sí, O sea, yo para ir, por ejemplo, del 3 al 4, fui hacia la derecha. ¿Y qué ocurrió? Bueno, el punto del 3 estaba a la altura 3 y el punto del 4 estaba a la altura por acá. sí, sí. O sea, la altura aumentó. Entonces decimos, bueno, entonces lo que va a ocurrir al menos es que, y sospechamos acá que ocurría lo mismo entre cada una de las entradas intermedias que había, ¿no? Sí. Lo estábamos viendo visualmente, esto. Entre todas estas entradas, no importa cuáles yo elegía, cuánto me corría hacia la derecha, todas aumentaban, ¿no? La altura. Entonces, bueno, no ocurre solo esto entre el 3 y el 4, ocurre a partir del uno, ¿no? Y tan a la derecha como vos quieras. Yo si me paro, por ejemplo, en la entrada uno, tengo el punto ubicado en la altura más baja, si querés, ¿no? Lo tengo ubicado acá. Para la entrada uno, la salida es -1. ¿Sí? Y para la entrada 1,000001, bueno, me tuve que ir un poco a la derecha del uno. Y me fijo, bueno, pero cuando ubico el punto está un poquito más arriba que el de acá. Entonces, lo que está ocurriendo es que todas las entradas, ¿sí? Están respetando eso a partir del uno. De que si me corro un cachito,
respecto al anterior, la altura o la salida era más alta. No sé si lo clarifiqué un poco más con eso que dije. Si querés vemos más ejemplos sobre, por ejemplo, un conjunto de crecimiento. Podríamos hacer así, mira. Si tu función fuese algo así. Si hiciera así, así y así. Y este valor de acá va a ser el -4. Este valor de acá va a ser el -3. Este valor de acá va a ser el 1 y este va a ser el 5. ¿Dónde dirías que crece esta función? ¿Dónde crece? Ya, si querés, olvídate de la definición que estuvimos charlando y visualmente, ¿dónde identificás vos que esto estaría creciendo? El uno. ¿En el uno? A partir del uno, Sí, dirías, ¿no? O sea, a partir de la entrada uno ocurre en adelante, está creciendo. sí. Sí. Bueno, pero ¿es el único lugar donde crece? No, no es el único lugar, pues seguimos avanzando, va a seguir creciendo. Fíjate, este gráfico en puntual lo empecé acá y lo terminé acá, si querés, entre comillas. ¿Sí? No, no es como el otro que te decía, si me alejo, continúo. ¿Sí? Me olvidé de poner el punto, tenés razón. Te indico que termina acá. O sea, el gráfico empieza acá si querés y termina acá. O Y la curva. comienza, La curva empieza acá, hace este recorrido y llega hasta acá. y comienza a crecer en el -4, en el uno. Ah, del -4 al uno. Del -4 al -3 sí creció, ¿no? Tiene esta pinta acá. Y acá también tenía esta pinta. Y del uno al 5. Ah, ahí sí. El conjunto de crecimiento acá, ¿sí? Y suele ser indicado con una C, con una flecha para arriba también. Eh, ¿Cuál será acá? Entonces está separado en dos partes. Va del -4 al -3, ¿sí? Y también a partir del uno y hasta el 5, ¿no? Creció. Bueno, ¿cómo hablamos de que queremos estos dos al mismo tiempo? Bueno, decimos unido, la U significa de unión. Queremos hablar de este conjunto de números y también de el uno al 5. ¿Sí? Este sería el conjunto de crecimiento de esta función. ¿Con ese conjunto también podemos usar el de crecimiento o no? También, Le- vamos a llevarlo para el otro. Para el otro pizarrón y analizamos el conjunto de decrecimiento. ¿Cómo sería entonces el de decrecimiento acá? El de decrecimiento, bueno, ahora en vez de pensar en la flecha para arriba, tendríamos que mirar dónde está para abajo, ¿no? Sería -3 al uno. Tal cual. El conjunto de decrecimiento, vos como bien dijiste, acá va a ser del -3 al uno. Sí, bien. Entonces, ahora creo que con más ejemplos quedó más clara la idea de qué significa el conjunto de crecimiento o de decrecimiento. Sí. ¿Sí? Bueno, y siempre suele haber confusión con el conjunto que vamos a chusmear ahora, eh, y con los de crecimiento y decrecimiento, que son los de positividad y negatividad. ¿Sí? Mm. Recuerden eso, que crecimiento y decrecimiento son estas cosas que charlamos. Cuando piensen en positividad y negatividad, automáticamente recuperen que son otra cosa distinta. ¿Sí? Son otra cosa distinta. Bueno, me voy a tomar prestado el gráfico. Conjunto de positividad. ¿Qué es el conjunto de positividad? Dicho coloquialmente. Bueno, es el conjunto de entradas. Fíjense que hay mucho. Todos estos conjuntos casi exclusivamente hablan de
algo o entradas que tienen una condición sobre la salida. Este tampoco es la excepción. Eh, entonces tenemos un conjunto de entradas que cumplen que su salida es positiva. ¿Sí? Y este es más sencillo de identificar también visualmente. ¿Sí? ¿Qué significaba salida sea positiva? Salida era la altura del punto y que sea positiva. ¿Dónde están todos los puntos que están ubicados acá en la curva verde que tienen altura positiva? Y del cero para el Para infinito. para la izquierda, del 0 para la izquierda y del 2 hacia la derecha, ¿no? Sí. O sea, todo este cachito de acá son puntos, ¿sí? Que están con altura positiva y estos de acá también. A ambos lados, bueno, sí. Claro, porque Sí, este de acá tiene altura positiva, ¿no? sí, sí. Este de acá también. Este de acá también. Entonces, Algo que sea la inversa va a ser negativo. salvo que sea esto de acá, decís vos, Sí, ¿no? sí, No, no sé si es lo inverso. La palabra inversa en matemática hay que reservarla por otra cosa. Pero entiendo lo que querías decir y claramente eran puntos de acá, ¿no? sí. Bueno, esos van a ser de negatividad. Ujú. Pero no nos adelantemos, terminemos de escribir el conjunto este, porque fíjate que de nuevo eran las entradas que cumplían que la altura era positiva. Bueno, primero ubicamos los puntos que están a altura positiva. Bueno, supone Ahora, que sea una entrada de 2 y me puede dar -1 de salida. la entrada 2 te da la altura en 0. La entrada 2 te da la altura 0. La entrada 2,5, ¿sí? La que estaría acá, ¿te da qué altura? Esta de acá, aproximadamente. Sí, sí. O sea, sería de la entrada 2 en adelante, ¿no? Que teníamos salidas positivas. Ok, sí. Por ejemplo, el 4 también tenía salida positiva. El 3,5 también, porque tiene un punto ubicado acá que es altura positiva. ¿Sí? Es a partir de la entrada 2 que tenemos que todas las salidas son positivas. Y también hasta el 0. Si venimos de tan a la izquierda como querramos, hasta el 0. ¿Sí? Entonces el conjunto de positividad de acá va a ser desde menos infinito, punto y coma, hasta el 0. Y vamos a hablar también del 2 en adelante. Sí, excluyendo el uno, sí. No entiendo. Claro, de que va más que del 1, vos decís de esta partecita de acá, Sí, excluyendo esa parte, sí. excluyendo esa partecita de acá. ¿Sí? Esos los reservamos para el de negatividad. ¿Sí? Y la forma de abreviar este conjunto de positividad es con una C con un más. ¿Sí? ¿Y cómo sería para el otro? El que hicimos acá, el violeta. ¿Cuál sería el conjunto de positividad? Ahora tengo que asignarle valores que no había puesto todavía. Por ejemplo, voy a tener que decir qué número es este y qué número es este. Vamos a decir que este es el -1 y vamos a decir que este es el 3. Ahora sí, podemos identificar cuál sería el conjunto de positividad. Y el conjunto de positividad sería el 3. Del 3 en adelante, Sí. ¿no? Todos estos puntos de acá, y todos estos que están acá, El 5. hasta el 5 tienen altura positiva. Entonces, decimos eso, ¿sí? Que por un lado tenemos este intervalo de ahí. Y acá también, ¿no? Todos estos puntos de acá, todos estos que estoy marcando ahí, todos estos, hasta el -1, también tenían altura positiva. El ¿Sí? -1 hasta el -4. Claro, pero lo decimos del más chiquito al más grande, Ah, del -4 al -1. al -1. ¿Sí? Así es como escribimos el intervalo. Siempre del lado izquierdo ponemos el más chico, en este caso el -4, y vamos hacia el más grande. Acuérdate, es como ir siempre de izquierda hacia la derecha, sobre el eje horizontal, para escribir los intervalos.
y también para hablar de todo lo que estábamos hablando. Ujú. Entonces este sería del menos 4 punto y coma, al 1, al menos uno, y al mismo tiempo también del 3 al 5 como vos habías dicho. ¿Sí? Y este, de nuevo, es una C con un más. ¿Sí? Era la forma de abreviar conjunto de positividad. Bien, entonces ahora nos falta hablar del conjunto de negatividad, que medio que ya lo adelantamos, es similar a este, pero en vez de que la salida sea positiva, que sea negativa. ¿Sí? En vez de positividad, vamos a poner negatividad, que sea en vez de positiva, negativa. ¿Sí? Y entonces, como vos sospechabas, eh, los que están ubicados acá, en esta parte de la parábola, todos ellos tienen altura negativa. ¿Y de dónde a dónde están las entradas? Desde el cero hasta El el 2. 2. Sí. Entonces es del cero punto y coma, hasta el 2. ¿Eh? Sí, pues ahora recién estoy comprendiendo lo que es negativo, positivo, porque yo le tomaba los negativos, lo que están las entradas negativas, Mm, y son entradas, no claro. son entradas. Por eso insisto en esta definición que por ahí, al principio, cuando uno por ahí lee la formal, dice no entiendo nada. Bueno, si nos concentramos en buscar primero salidas negativas, identificarlas en el gráfico, y después preguntarnos, bueno, pero ¿quién era la entrada? Ahí nos ordenamos un poco más. Sí, ¿Sí? Entonces, identificando las salidas negativas que estaban justo acá abajo, decimos, bueno, pero ¿de dónde salieron estas salidas negativas? Y de las entradas que van del cero hasta el 2. ¿Sí? Eh, y bueno, eso, ¿no? No hay una unión de nada, porque para allá eran todas salidas positivas y para allá eran todas positivas también. Entonces, este conjunto nos queda así, con ese intervalo. ¿Sí? sí, con este gráfico ya me queda más claro lo que es entrada, salida y lo que es positivo, negativo, porque esa era mi confusión. Le tomaba negativo lo que estaban en la entrada izquierda, los números negativos de aquel lado. Claro, otra confusión puede ser decir del menos uno en adelante, Sí, sí, o del menos uno a cero, ¿no? sí, Decir, bueno, de acá a acá, no, pero tienen razón de que las salidas negativas que podemos obtener son puntos que tienen altura desde cero hasta menos uno, pero la pregunta acá era sobre de dónde venían, de qué entradas venían. sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, nos falta del otro, de este de acá. Bueno, ¿y acá cuál sería? El conjunto de negatividad. Queremos los puntos, primero que estén a altura negativa, ¿no? Sí. ¿Dónde están? Y tenga altura negativa a partir del menos uno Del menos uno hasta dónde? hasta el menos 3 serían. Hasta el 3 positivo. Sí, ¿Sí? O sea, este punto, este y todos estos de acá, hasta el 3 sería. Sí, lo voy a marcar en rojo si querés. Todo este cachito, ¿sí? Son puntos que tienen altura negativa. Bueno, entonces, ¿de dónde venían? De las entradas que van del menos uno al 3. al 3. Conjunto de negatividad acá es del menos uno punto y coma, al 3. ¿Sí? Bueno, nos faltó quizás también hablar de este mismo gráfico para los otros conjuntos. Para este lo chusmeamos, para este también. Para este no. Vamos a decir, ya que estamos, quiénes son los ceros o raíces, si te parece. ¿Quiénes son los ceros o raíces de eh, esta función? Los ceros o raíces eran las entradas que tenían salida nula,
que la salida es nula. Y la salida cero Que la vendría a ser. salida es cero. Sí. O sea que la altura del punto es cero. ¿Qué puntos tienen altura cero acá? La altura era sobre el eje griego. ¿Sí? Este punto de acá está a la altura cero, ¿no? No, no está. El uno Este de acá tampoco. En el el, uno en este de acá, ahí no hay un eh, punto. no, en el menos uno. Ah, en el menos uno sí. Este punto de acá lo voy a marcar en rojo, el violeta como que no me deja verlo bien. Ese punto sí, está a la altura cero. ¿Hay algún otro? Y está a la altura cero, el 3. Muy bien. Sí, estos dos son los únicos puntos sobre la curva verde. La curva verde, estoy re daltónico. La curva violeta. Son los únicos dos que están a la altura cero. Fíjate, es lo mismo que ocurrió acá, también habían dos. El ¿Sí? 0 no. En el cero y en el 2. Acá es en el menos uno y en el 3. Entonces el conjunto de ceros o raíces acá va a ser un conjunto que tiene solo dos elementos, la entrada menos uno y la entrada 3. Entonces para hablar de solo dos elementos, podemos usar las llaves. Decimos el menos uno y el 3. Ojo que esto no significa del menos uno al 3. Cuando usamos las llaves es el uno, el menos uno y el 3. Específicamente esos dos números. Claro. Fíjate cuando usamos, Esas dos eh, entradas, digo. claro, esas dos entradas. Cuando usamos las llaves, estamos hablando de una lista. Estamos listando elementos. Entonces estamos diciendo este elemento de acá y este elemento de acá, nada más. En cambio, si yo ponía menos uno punto y coma 3, esto puede aludir a dos cosas, o un intervalo o un punto. Pero si yo te escribo el conjunto de ceros o raíces y te lo escribo así, me estarías invitando a pensar a que hay una línea roja acá, ¿no? Que están todos estos puntos a esa altura cero, pero eso no pasaba acá. Teníamos solo dos puntos. ¿Sí? Entonces guarda con eso. Pero bueno, faltaría también que hablemos del dominio y la imagen de este. Ya que estamos. Me parece que hoy no llegaremos a cubrir geometría, pero está bien. Está bien dedicarle eh, hoy a funciones. Mañana sí continuamos con geometría. Y bueno, el resto ya nos queda para la última unidad y más Sí, repaso. sí, no hay problema. Está bien, pegarnos repasado, nos vimos algunas cosas que está mostrando. Sí, nos queda tiempo de sobra, así que podemos ir tranqui. Entonces, ahora sí, chusmeando acá, esto era la imagen. Era el conjunto de todas las posibles salidas. ¿Sí? Todas las posibles salidas. O sea, alturas, ¿no? ¿Y qué se te ocurre? Bueno, en principio tengo que asignar valores, porque a simple vista ya no podemos decir. Tendría que decir, este punto está a la altura, voy a decir 5, y este punto de acá va a estar a la altura menos 3. ¿Cuáles son las posibles alturas de los puntos que hay acá? Menos 3 y 5. Claro, ¿no? Están en ese rango de alturas. Están entre el menos 3 y el 5, que justo, bueno, fueron los que marqué. Tal cual. Porque si nos ponemos, por ejemplo, a mirar este punto de acá. Bueno, está a la altura que está acá. Sí, Si me pongo a mirar este punto de acá, bueno, va a estar a una altura que va a estar acá. Pero todas esas alturas que yo ponga sobre la curva violeta van a estar comprendidas entre el menos 3 y el 5. ¿Sí? Todas esas alturas van a caer siempre ahí. ¿Sí? Entonces acá la imagen también se suele abreviar IM, ¿sí? Pero es medio al divino botón, yo voy a escribir imagen. Va a ser igual a
Entonces dijimos de el -3 al 5. Y los queremos incluir, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una entrada, el 1, que tenía salida -3. Y también hubo una entrada, el -3, que tuvo salida 5. ¿Sí? Entonces, decimos, con corchete ahora sí, del -3, punto y coma, el 5. ¿Sí? Este es un intervalo que nos dice los números que van del -3 al 5, incluidos el -3 y el 5. Y en cambio, quiero hacer una pequeña aclaración, ya que estoy. ¿Qué pasaba si yo decía, bueno, acá hay un hueco, justo ahí? Justo en ese pico hay un hueco. O sea, ¿qué significa esto? Yo con el segmento, el que viene por acá, me acerco tanto como quiera con mis puntos a la altura 5, pero no llego. Nunca tengo un punto a esa altura. Es como que falta ese punto, el de la altura 5. Después continúo para allá, continúo. Y acá sí, todo normal. Bueno, ¿qué pasa entonces? ¿En qué cambiaría la imagen? Tengo casi todos los mismos puntos que antes, pero me falta esa altura máxima. ¿Sí? Entonces, ¿qué cambiaría de la imagen? En este caso, como ya no tenemos ninguna entrada que nos dé la altura 5, bueno, al 5 no lo incluimos, pero nos acercamos tanto como queremos. Entonces, si tengo esa situación de acercarme tanto como quiera, le pongo un paréntesis. ¿Sí? Digo, hasta el 5, pero no llego. ¿Se ve la diferencia? Sí, sí, entiendo. Y si llega a aparecer un caso de este estilo, la ausencia del punto va a estar marcada como con un círculo así, sin estar pintado. El punto aparecería pintado. ¿Sí? Dudo que aparezca algo así, pero por las dudas es mejor que lo comente a que no lo comente. Creo que, no sé si quiere chusmear en el PDF, la página 70 creo que está ese gráfico que usted dice. Ah, y tiene algún agujero así, ¿no? No tiene, tiene punto ahí arriba. A ver, ¿qué página dijiste? Página 70 del PDF. Ahora lo chusmeo. Y página 72 también tiene lo mismo. No sé La si eso. página 70. Ah, vos decís, ahora lo traigo, así lo vemos juntos. Espera que lo quiero traer para que se vea bien. Ahí está. El que vos decís es este gráfico, ¿no? Sí, Decime, ¿qué es lo que hace ruido? los puntos que están. Claro, que el punto esté relleno significa que está el punto, ¿sí? Que significa que este es de nuevo, lo que te decía, este sería el principio, este sería El el inicio y el final. final. Claro, Mm. entre muchas comillas, el principio y el final. Entre muchas comillas. Y el otro que Eh, usted estaba queriendo explicar es un círculo. el que yo te quería explicar de acá, este de acá, ¿decís? Sí, porque ahí no está el punto, está tipo un círculo, ¿no? Claro, lo que yo quería decir es que si les queremos indicar a ustedes visualmente que faltaría justo ese punto, el del pico, lo marcaríamos con ese círculo, con un círculo que sería que no está pintado. En cambio, el círculo todo pintado es que el punto está, ¿sí? Ok, Al mismo tiempo, si tenemos un punto acá marcado y un punto acá marcado, nos indica que es el, entre comillas, comienzo y el final, ¿sí? No ocurre eso, por ejemplo, en este dibujo. Acá yo sí, no tenía marcado un punto y un punto acá. sí, Entonces lo que invita a pensar, como justo se corta acá el dibujo, es que esto en realidad continúa eternamente. sí, ¿Sí? Es una buena distinción. Si llega a saltar la duda en el momento del examen, también se pregunta. ¿Sí? bueno, Uno ok, puede preguntar, ¿este gráfico continuaría más allá de lo que se ve o termina y empieza acá? Me dicen dónde. ok. Eso es algo que se puede preguntar tal cual.
La idea es que haya claridad en lo que les tratamos de mostrar. Bien, entonces, falta solo un conjunto para hablar de este gráfico. Ah, y bueno, no sé si querías chusmear este que vos me habías dicho. Por ejemplo, acá me podrías... Hagamos algo. Terminemos con el que estábamos, digamos el dominio del que teníamos, y ahora venimos a este y decimos brevemente todos los conjuntos, ¿te parece? No, no hay problema. Dale. Entonces, el dominio, acá. Estoy donde quería, ahora me traigo el dibujo. Me traigo este dibujo. Y también nos falta hablar de máximo y mínimo. Hacedme acordar. Sí, sí. Si no lo llego a decir, lo vamos a decir igual. Me voy a acordar. Bien, ahí está. Entonces, acá, ¿cuál sería el dominio? Era el conjunto de todas las posibles entradas. El conjunto de todas las posibles entradas va del -4 hasta el 5. Tal cual, ¿no? Y los incluimos. Sí, ¿Sí? Porque para la entrada -4 hay un punto asignado. El punto está relleno. Y para la entrada 5 el punto está relleno. Hay un punto ubicado. Bien. la verdad me estoy acostumbrando. Siempre se lee esto de izquierda a derecha, ¿no? Sí, de Pero izquierda a no. derecha, para no generar ninguna confusión. Siempre porque nosotros ubicamos que crezcan los números, que sea el orden creciente hacia la derecha. Ok. Si ustedes eligen darlo vuelta, bueno, tendrían que escribir las cosas todo al revés. Pero incluso escribiendo las cosas todo al revés, en el gráfico, cuando uno habla de intervalos, siempre respeta el orden de crecimiento. Ok. ¿Sí? Entonces siempre pone el más chico a la izquierda y el más grande a la derecha. Entonces acá sería del -4, punto y coma, al 5. Lo que quiero decir es que el dominio te quedaría escrito así también, incluso si tuvieses dado vuelta el crecimiento en el eje X. Sí, sí. O sea, si para la izquierda tengamos los positivos. Ujú. Bien. Esto sí es convención ya global. Entonces, ahora sí, podemos hablar de este. Miento, de máximo y mínimo. Máximo y mínimo. Gracias. Máximo y mínimo, que también lo vamos a chusmear del que estaba ahí en el PDF. Bueno, lo que decimos para hablar de máximos y mínimos, hay algo llamado máximos locales, hay algo llamado máximos globales. Eh, si yo te preguntase, sin decirte absolutamente nada, ¿qué pensarías vos cuando yo te digo de buscar si en este gráfico hay un máximo o un mínimo? ¿A qué hará referencia? A la altura. A la altura, tal cual. Es eso. Estamos hablando de las alturas de los puntos. ¿Una altura máxima o una altura mínima? Bueno, ¿te parece que hay alguna altura máxima que se alcanza acá? Y ahí en ese gráfico no. No, no, porque si yo me puedo alejar, sigo teniendo puntos cada vez más altos. Sí, pues no está. Pero si querés pensar en esto como un valle, hay un punto más bajo. Sí. ¿Cuál será? El punto de entrada del 2 al -1. ¿Del 2 al -1? Ah, del 1 al -1. ¿Del 1 al -1? Estás Eh, hablando de de, las entradas vos, ¿no? de entrada. Sí, sí, sí. O sea, se alcanza la altura mínima en un solo lugar de la entrada, ¿no? No en varios acá. Si yo, Hay un solo punto ubicado a la altura más baja. si yo, si yo ingreso la entrada número 2 tiene que darme la salida mínima el 1, -1. Ojo, si ingresamos el 2 tenemos la altura cero. Ah, claro, ¿Sí? cierto. Recordad, las coordenadas de este punto, ¿cuál era? Era 2 punto y coma cero. Y lo que nos decía esto era que a la función, si le ingresamos el 2
nos No, devuelve el 0. cero, cero, sí. En cambio, este punto de acá, ¿qué coordenadas tiene? Tiene la coordenada x1 y la salida es -1. Esto nos dice que si a la función le ingresamos el 1, nos da la salida -1. ¿Hay alguna otra salida más chica que -1? No. No, No hay ningún otro punto que tenga una altura más pequeña o más baja, ¿no? Todos los otros puntos están más arriba, ¿sí? Tienen una altura mayor que -1. Entonces acá hay un solo lugar, una sola entrada, ¿sí? El 1. Decimos que la función alcanza el máximo en x igual a 1, ¿sí? Eso es lo que decimos. X igual 1, ¿sí? Y si querés podemos decir su máximo, entre paréntesis, -1, en x igual a 1. Y lo mismo podríamos decir, esto entre comillas, es coloquialmente, ¿no? Como lo diríamos. Y el mínimo, perdón, estábamos hablando de mínimo, no máximo. ¿Y la función alcanza entonces un máximo? en este caso no. No, ¿no? Y la respuesta es no. Esta función no tiene máximo. Porque es creciente a partir del 1 en adelante, es creciente y no está acotado. Entonces no alcanza un máximo. ¿Sí? Esto si hacemos el zoom para afuera, continuaba creciendo. Lo mismo ocurre también para el otro lado, del menos infinito al 1. Si teníamos puntos, si yo me voy hacia la izquierda, pasa lo mismo que hacia la derecha. Tengo puntos ubicados cada vez más arriba de todo. Eh, y bueno, podríamos analizar eso también para el gráfico que teníamos acá. ¿Y este? ¿Tiene máximo? ¿Tiene mínimo? ¿Qué se te ocurre? Y tendría que asignar valores acá también, ¿no? Había dicho yo antes que yo tenía uno donde asigné alturas. ¿Dónde está? -3 y 5. Ese Ah, sí, mismo. este. Voy a llevarme a este mejor. Este que ya está. Vamos a mantenerlo con los mismos números, así no nos mareamos. Ahí va. ¿Y este de acá? ¿Alcanza máximo? ¿Alcanza mínimo? Perdón que lo estoy moviendo mucho. Ahí está. Lo dejo quieto. Tiene un máximo que es de 5 y un Claro, ¿no? mínimo que es de -3. Tal cual. ¿Y dónde los alcanza? Siempre la pregunta es esa, ¿no? ¿Dónde lo alcanza? Bueno, vamos a decir, alcanza su mínimo. ¿Y qué valor era el mínimo? El mínimo era -3 ahora. ¿Y en qué valor de x? En x igual a 1. Justo. Bien. Y también decimos ahora que la función alcanza su máximo. Y el máximo ahora es 5, ¿no? El máximo 5, sí. En x igual -3. -3, sí. ¿Sí? Bueno, eh, ¿qué pasaba si yo tenía varios puntos donde se alcanzaba la misma altura máxima? Bueno, tendríamos varios máximos, pero ninguno sería un máximo global. ¿Sí? Lo que decimos acá es que, por ejemplo, esta altura, cualquiera sea, no importa mucho, imagínate que sea 3, es la misma que acá, por ejemplo. Diríamos que acá hay máximos locales
pero no son máximos globales. Cuando hablamos de global, miramos la función en su totalidad. Cuando decimos local, miramos un cachito. ¿Sí? Sutileza. No vamos a preguntar esas cosas. Sí, por ahí sí hay un máximo o mínimo y va a soler haber... eh, por la duda está bueno que se sepa todo. Entonces, eh, sabe que si hay un único punto que está ubicado a la altura más grande que todo el resto, decimos la función alcanza un máximo. ¿Sí? Global, si querés, más específicamente. Eh, y lo mismo con mínimo. Pero bueno. Eh, creo que de máximo y mínimo mucha duda por ahí no genera, ¿no? Los que más dudas generan seguro son de crecimiento, positividad, negatividad. Pero despacito y viendo varios ejemplos, creo que va a terminar de cerrarse la idea. Eh, y ahora, si querés, miremos esta y con eso concluimos. Sí, no hay problema. ¿Dale? Sí, yo ya me extendí un poquito, pero bueno, no tanto. Digamos, ¿cuáles son los conjuntos primero que te generan más dudas? Si querés, miramos esos o los vemos todos. Vamos a hacerlos todos. Vamos a hacerlos todos. Dominio era de todas las entradas. ¿Sí? ¿Cuáles son las posibles entradas acá? El- del -6 al 7. Claro, ¿no? Y los incluimos, porque fíjate que el punto está relleno. Sí. ¿Sí? Entonces decimos que del -6 al 7. La imagen. Bueno, la imagen era no de las entradas, sino el conjunto de todas las salidas, de todas las alturas. Ahí vamos a nombrar todos los conjuntos de números que serían menos. A ver, Todas las alturas posibles que hay acá, en esta curva. de crecimiento y decrecimiento también acá, sí. Y tenemos el -6, el -3. Espera, espera, no estamos hablando de crecimiento. Ahora estoy preguntando, ¿cuál es el conjunto de todas las salidas posibles? Las salidas eran las alturas de los puntos. ¿Cuáles son todas las posibles alturas de puntos que hay acá? Y tener el 6 Desde el 6, que es la más alta, ¿hasta dónde? hasta el 3. Hasta el Y, -3, ¿no? O sea, tengo todo ese rango de alturas de puntos. Estamos hablando de la imagen, ajá, ese conjunto ¿sí? de salidas, sí. Claro, Además, de la salida. me estoy aprendiendo los conceptos, por eso me cuesta un poquito. Estamos, sí, obvio. Aparte son un montón de conjuntos y sé que marea. Pero, de nuevo, teniéndolo anotado a un costado, no hace falta que lo memoricemos. Es leerlo, ¿sí? Es decir, el conjunto de todas las salidas. Salida hablaba de las alturas de los puntos. Bueno, ¿qué significa el conjunto de todas las alturas de los puntos? Bueno, tengo que ver todas las alturas posibles. En este caso, todas las alturas posibles van entre el 6 y el -3. ¿No? No hay un punto que esté más abajo que el -3. No hay un punto que esté más arriba que el 6. ¿No? Que esté ubicado más arriba. ¿No? No hay un punto, por ejemplo, acá. Entonces, ¿cómo lo decimos? Bueno, del más chico al más grande. Del -3 y lo queremos incluir, ¿no? Porque los puntos están rellenos, de nuevo. Del -3, punto y coma, hasta el 6. ¿Sí? Y ahora sí vamos con el que vos querías decir, el de crecimiento. ¿De dónde a dónde crece? ¿O de dónde a dónde va para arriba? Entre comillas. Y es la forma rápida de acordarse. El tema es que hay que detenerse y decir, bueno, ¿dónde es que va para arriba? Pero hay que recordar que queremos ver el conjunto de entradas donde eso ocurre. Primero identificamos dónde va para arriba. Acá parece ir para arriba, ¿no? El -3 hacia el 6. Pero la entrada Pero la es entrada, claro. el número 2.
¿Desde el número 2 o desde un poco antes? Yo diría desde acá. Desde la entrada cero Ah, hasta qué entrada, hasta la entrada 4. ¿Sí? ah, Es en este conjunto de entradas que ocurre eso, que está yendo para arriba. ¿Sí? sí, ¿Se, está, se ve eso? está. Sí, ahora estoy comprendiendo. Entonces decimos del cero al 4. Y ahora con el de decrecimiento, ¿hay algún lugar donde en vez de flecha para arriba, flecha para abajo? Sí. Sí, del 2. Pero también, pero tenemos marcado más arriba también. A ver, vamos a decir, de acá para allá va para abajo, ¿no? Eh, Estamos en picada. Y de acá para allá, como vos decís, hay otra parte que también. No sé si hablabas de esa parte, hablabas de ese cachito de acá también, ¿no? sí, Bueno, entonces vamos en picada desde dónde a dónde. Del conjunto de entradas que van desde acá hasta dónde. ¿De dónde a eh, dónde es que voy en picada para abajo? hasta el -3. ¿Hasta acá? ¿O hasta este -3 de acá que vos me decís? Eh, Sé que vos decís que caigo hasta la altura -3. Eso es sí, eso es verdad. Pero lo que hay que recordar ahora es que nos interesa saber, bueno, ¿y cuál era la entrada asociada? Acá. ¿Sí? O sea, estamos mirando que desde la entrada -6 hasta la entrada cero ocurrió que veníamos abajo. sí, ¿Sí? Estábamos decreciendo en la altura. Si yo me pongo a mirar cuál es la altura en el punto -1, y va a ser una altura que está acá. ¿Y qué pasa si crezco un poquito más? Si voy acá, en la entrada. Bueno, tengo una altura más pequeña todavía. ¿Y cuándo es que deja de decrecer la altura de los puntos? Y cuando justo caigo en cero y paso al otro lado, empieza a crecer. ¿Eh? sí. Entonces, decimos Eh, que el del de, -6 al 0. claro, del -6 al cero y nos falta el otro cachito. El otro cachito, ¿de dónde a dónde va? Estamos hablando de crecimiento del 4 al 7. Tal cual. Perfecto. Solo que hay que recordar que ponemos la U para hablar de que, bueno, es este y este. Ese era otro intervalo, otro conjunto, otro intervalo, otro conjunto. Es un intervalo, porque decimos Intervalo. los números que van de acá hasta acá. Ok, ¿Sí? Del 4, punto y coma, al 7. Ocurre que entre los valores de entrada del 4 al 7 siempre estuvo decreciendo. ¿Sí? Por eso es que hablamos de un intervalo de tiempo en este caso. Fíjate que eran horas. sí. O sea, entre la hora 4 y la hora 7, imagínate, la temperatura estuvo decreciendo. ¿Sí? Eh, este gráfico no vi nomás una hoja y Vino le bien. di. Sí, sí. Sí. Y ahora sí, conjunto de positividad. ¿Cuál será? Conjunto de positividad nos decía algo sobre las alturas, que tenían que ser positivas. ¿Qué puntos están ubicados a altura positiva? Eh, altura positiva, al -6. Altura positiva, la entrada -6. Esta altura es positiva, tiene altura 5. Sí. Este punto de acá también tiene altura positiva. Este de acá también. Este de acá también. Este de acá también. ¿Y hasta dónde? Hasta el -2. Acá, claro. Y si pongo un punto acá ya no, ¿no? Porque tiene No, altura negativa. Bueno, lo mismo si pongo el punto acá, o acá, o acá. Entonces, a partir de acá recién es que tienen altura positiva, ¿no? De nuevo. Y todos estos acá también. Entonces, ¿cuáles eran las entradas, como vos bien decías, que cumplen, que tienen su salida o la altura positiva? Bueno, del -6 al -2 y y del del 2 al 7. al 7.
Y entonces los que nos faltaban serán los de negatividad, ¿no? Los que están acá abajo. Parecido al que nosotros teníamos también, ¿no? Que justo tenía una especie de parábola ahí. ¿De dónde a dónde voy? ¿Del -2 a cuál? El -2, estamos hablando de altura del -2 hasta el -3, o de entrada, no estamos hablando Estamos hablando ahora del conjunto de negatividad. de -2 hasta el 2. Del -2 hasta el 2, tal cual. Sí, me cuesta un cachito el Cuesta, concepto. cuesta porque es un palabrerío y encima es distinguir de crecimiento, positivo, negativo. No hace falta que se memorice. Insisto en que tengan anotado cuál es cuál y en el momento lo leen, ¿sí? Y dicen, ah, están hablando de alturas de puntos. Listo, ubico las alturas de los puntos que sean negativas. Y ahora me fijo de dónde venían, de qué entradas venían, ¿sí? Bueno, los puntos que tienen altura positiva, ¿de qué entradas venían? Y del -6 al -2. Y también del 2 en adelante, hasta el 7. ¿Eh? Eso. Lo mismo para el decrecimiento de crecimiento. Anotarlo en un costadito y poder interpretarlo, nada más. Eh, bueno, y nos falta el conjunto de raíces o ceros. ¿Hay alguna entrada que tenga salida nula? O mejor dicho, ¿hay algún punto que esté ubicado a la altura cero? No hay ningún punto. El -3 está ubicado, pero El -3, decís. ¿Hay algún punto que esté ubicado a la altura cero? ¿Qué sería que esté a la altura no, cero? ¿Que esté acá, por ejemplo? No. ¿Que esté acá? No. ¿La altura cero dónde está? Al nivel del mar, acá. el Bueno. -2 y el 2 está ubicado en altura cero. Ah, sí. Este de acá y este de acá. Bueno, ¿y con qué entradas se corresponden? Con el -2 y con el 2. ¿Sí? Entonces decimos que el -2 y el 2 son las raíces, ¿sí?, de esta función. O el conjunto de ceros o raíces está formado por estos dos elementos. ¿Sí? Y máximos y mínimos nos falta y con eso ya estamos. ¿Se alcanza algún máximo, algún valor de temperatura máxima acá? Y el máximo es el 6, En el 6, tal cual. ¿Y en qué hora se alcanza? en la entrada número 4. En la entrada número 4. ¿Sí? A la hora 4 tuvo su máxima temperatura. ¿Y la mínima dónde fue? Hubo mínima, ¿no? Y mínimo es -3 Mínima fue una temperatura mínima de -3, pero ¿en qué hora? en el -2. ¿En la hora -2? Siempre está esa duda, lo estoy notando. ¿Vos decís que en la hora -2 hizo -3 Celsius? No. En la hora -2 me acabaste de decir que hizo cero. Sí, Entonces hay que tener cuidado con eso de querer decir, bueno, y voy por la curva para fijarme. Para encontrar la entrada asociada, hacíamos el es camino el cero, punteado. El camino el punteado. cero, sí, Claro, el cero. el cero. Sí, sí. Acá. La entrada que tiene salida -3, ¿sí?, es cero. Entonces, la función tiene un máximo de 6 en x igual 4 4. y un mínimo de -3 en x igual 0. ¿Bien? Esto también yo le puedo representar como escribió ahí abajo, me voy a poner la X, le pongo una T o no es lo mismo. Los ejes pueden representar distintas cosas. En este caso, t de tiempo en horas y la y la representaron con grados Celsius. Nosotros podemos usar las letras que querramos. Lo que sí queda claro acá
es que la temperatura, ¿sí? Dependía del instante de tiempo. Sí, sí. O sea, la entrada era el tiempo. Nosotros ingresábamos en la maquinita un Sí, instante de tiempo y nos decía qué temperatura hizo. eso me queda claro. No como está representado con la T, no me lo preguntaba, si es lo mismo que esté graficada la entrada con la letra T o con la X. Pueden usar la letra que quieran. Lo único que tienen que identificar es quién depende de quién. Ok. ¿Sí? En este caso, la temperatura dependía del tiempo. La variable independiente era la hora. La variable dependiente va a ser la temperatura de la sustancia o lo que sea que era eh, creo que venía de un experimento este gráfico, que lo sacamos de la guía. Creo que venía de ahí. Pero bueno, yo creo que con esto ya tenemos bastante armado todos los conjuntos. Perdón que me extendí un poquito. Eh, Sí, pero pero con bueno, esos dos últimos ejercicios, si lo resumo, ya queda bastante claro porque tenemos todo ahí. tenemos de todo. Dominio, imagen, tenemos Todo. crecimiento de crecimiento, sí. Todo tenemos, todo. Ahora sí tenemos todo, lo único que hay que hacer es volver a revisitar la definición más coloquial o textual que yo puse en los pizarrones y el cómo interpretarlo con las alturas de los puntos y eso. ¿Sí? Pero bueno, a no ser que tengas alguna pregunta o algo que quieras No, yo ya decirme, tengo la cabeza ya bastante quemada. estamos. Sí, Sí. obvio. Yo creo que Ya con esto es suficiente, solamente agradecerle y nos vemos mañana. más que suficiente. Bueno, nos vemos mañana, Gaby. Y a Ah, los de listo. YouTube también. Muchas gracias. Un saludo.